descendió a los infiernos? Es un tema muy importante porque se está predicando muchísimo y yo creo realmente que este tema es muy crucial, es determinante, porque se está hablando mucho de estas cosas y inclusive las iglesias desconocen de este tema. No hablan, aún más, nunca hablan del tema, mejor dicho, no es que no hablan casi que ni hablan del tema. Así que vamos a saludar ahí Ricardo, Dios te bendiga ahí en Argentina, Eliezer Franco TH, muy bien, Dios les bendiga, Mariela Edith también, Alejandra Jiménez, Dios te bendiga, ahí reportándose como todas las noches, Dios les bendiga, Angélica Álvarez, bendiciones, gracias por sus oraciones, gracias. Hay mucha gente de Argentina conectada. Yo creo que Argentina, voy a tener que visitarlo otra vez, definitivamente. Voy a tener que visitar Argentina porque muchos pueblos de Argentina nos están viendo en Córdoba, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Bien, estamos ahí, de Tucumán. Estuve en Tucumán también, Argentina, en Buenos Aires. Así que pronto, con la ayuda de Dios, estaremos en Argentina comiendo un rico asado argentino. Eso es lo que más hay allá, ¿no? Bueno, entonces el tema para hoy es si Jesús descendió a los infiernos. Ese es el tema para hoy. Y póngale mucha atención, porque es un tema teológico. Vamos a hablar teológicamente si Jesús descendió a los infiernos. Así que vamos, repórtense todos rapidito que vamos a empezar ya a trabajar. Si Jesús descendió a los infiernos, es muy importante que ustedes tomen nota del tema. ¿Listo? Que tomen nota del tema porque este tema es bravo, es bárbaro. Como dicen en Colombia, perdón, en Argentina, bárbaro. Estás bárbaro, me decían, estás bárbaro. Así dicen en Argentina, ¿no? Bien, ahí dice hasta las partes más bajas. Todo eso vamos a aprenderlo ahora. Así que vamos a, a entender este punto. Bueno, primero que nada, es una teología católica de que Jesucristo descendió a los infiernos. Es un credo. Jesús descendió a los infiernos. Es el credo católico. Y lo verificaron durante siglos y se lo anunció muchísimo de que Cristo descendió a los infiernos. Inclusive sacan versículos, muchos versículos, para apoyar la tesis de que Cristo descendió a los infiernos. La teología luterana, en el año 1535, Lutero habló que Cristo, como Dios, como hombre en toda su personalidad, llegó al infierno. Y muchos pastores y predicadores de este siglo, inclusive de sana doctrina, predican de que Jesucristo se fue al infierno. Lógicamente, en los 3 días entre la muerte y la resurrección. Porque siempre la pregunta es, ¿dónde estuvo Cristo cuando resucitó? Antes de la resurrección, porque dice que estuvo 3 días, ¿no? ¿Dónde estuvo el alma de Jesucristo antes de resucitar? Y por ahí hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser bíblicos al respecto. Y a mí me gusta citar la Biblia. Nuestro canal está enfocado más en la doctrina. Quiero que te grabes esta esencia. Este canal no está dirigido a noticias. Hay muchas noticias, canales de noticias
escatológicas que apoyo inclusive, ¿no? Como mi amigo Myron, lo apoyo. Myron Acevedo, un buen canal, es un gran amigo y lo apoyo. Pero este canal de acá no está enfocado en lo misticismo, en la noticia de los periódicos. No está enfocado en lo que digan los organismos internacionales, lo que diga cualquier organismo, o la ciencia, o el desastre mundial. No. Aquí estamos enfocados solo en la palabra de Dios y hablamos mucho de escatología, entre otros temas, pero solo doctrinalmente, teológicamente, desde el punto de vista bíblico. Está claro hasta ahí, ¿no? Por eso aquí tenemos seguidores fieles porque les gusta la palabra, les gusta la doctrina. Aquí citamos la Biblia, pero hasta que se cansen. Aquí es pura Biblia. Por eso corre a ver tu Biblia inmediatamente. Corre a ver tu Biblia inmediatamente. Saca tu lapicero porque vamos a ver Biblia. Vamos a aprender Biblia ahora. ¿Listo? Bien, entonces el tema de hoy es Jesús descendió al infierno. Ese es el tema para hoy. Jesús descendió al infierno, así que vamos a subir un poquito esto por aquí, déjame ver, un poquitito, a ver, ves el aquí para acá, ahí fue, un poquito, vamos a ver ahí está. ¿Sí ven cómo lo manejo de aquí? Yo le dije que estamos organizando. Le dije que estamos organizando el set, el sonido, los luces, así que por eso yo con una sola mano manejo todo. Ya estoy aprendiendo, ¿ah? Antes no sabía esta cosa, pero tuve que aprender, tuve que aprender. Muy bien. Entonces, todo lo hacemos doctrinalmente, doctrinalmente. Así que la teología luterana, la teología católica y otras teologías evangélicas hablan de que Jesucristo descendió a los infiernos y citan Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. No olviden de entrar aquí al link de Telegram para que reciban sus materiales totalmente gratis. Así que es importante que entren a Telegram. Ya les voy a poner el link para que puedan compartir este link con todas las personas a fin de que tengan sus materiales totalmente gratis. ¿Listo? Vamos a copiarlo aquí, copiar el link, vamos acá y lo pueden poner a los grupos. Ahí está, ese es el link para que ustedes reciban sus materiales totalmente gratis. Materiales en cantidad, estamos regalando libros, compendios, diccionarios, libros teológicos, libros de devocionales, libros de oración, de ayuno, estamos regalando libros de teología, de doctrina. Bien, muchísimos libros, claro, en PDF, no va a pedir libros literales, en PDF para que usted los guarde en su biblioteca digital y los imprima cuando sea necesario. Y pueden coger ese link y regalarlo a los grupos, mándelo a los grupos, cópielo en este momento y mándelo a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram, de Facebook, para que la gente sea bendecida. Diga, están regalando libros, aquí te dejo este link. A todos los grupos cristianos, están regalando libros, están regalando diccionarios, están regalando devocionales. Y entonces la gente va a entrar ahí. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, con este pasaje están hablando de que Jesucristo se fue al infierno.
Y también citan 1 de Pedro capítulo 4, versos 5 y 6. Lean lo que dice 1 de Pedro 4 y 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, este es otro versículo que están usando para decir que Jesucristo se fue al infierno. Y según la teoría, Cristo se fue al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados, o sea, las almas de las personas que habían muerto en los tiempos de Noé y que no aceptaron el Evangelio. Y luego dicen que cuando llegó al infierno, le quitó la llave de la muerte al diablo. Y bajó, dice que llegó al infierno, dicen la teoría, los exponentes de esta teoría, que llegó al infierno y le quitó la llave. Y luego dijo el Señor Jesucristo, yo tengo la llave de la muerte y el Hades. ¿Por qué se la quitó a Satanás? Justamente cuando él llegó al infierno. O sea, según hacen alusión, parece que Satanás está en el infierno. Imagínate. Bien, sin embargo, aunque citen la Biblia, aunque agarren textos, esta teología o doctrina está lejos, lejísimos de ser una doctrina cristiana soteriológica que tiene que ver con la salvación. Inclusive los mismos concilios católicos dicen que la doctrina de la salvación se consumó en el infierno, cuando el Señor fue a rescatar a los que vivieron una vida santa, según el concilio católico, el credo católico. Habla de la historia del rico y Lázaro que murieron, y dice que el rico se fue al Hades, al infierno, pero el pobre llegó al seno de Abraham. Entonces, con esa parte dicen que el pobre era consolado por Abraham, mientras que el rico era atormentado en esta llama. Entonces, el credo católico usa ese texto para decir que el Señor bajó al infierno, a las partes bajas, para tomar y llevar cautiva la cautividad. O sea, sacar a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban ahí en ese tiempo en el paraíso, en el seno de Abraham, según dice el punto. Agarran el otro texto de Mateo, de Lucas 23:43, que el Señor le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces también toman ese texto, y como Jesús murió en ese momento, entonces lógicamente que murió y el alma de Jesús se fue al paraíso, y el alma del ladrón también se fue al paraíso. Porque justamente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad que sí? Ustedes se la saben. Ustedes se saben esta teología. Ustedes saben lo que estoy citando, ¿verdad que sí? Bien. Pero vamos a la palabra y a entender bíblicamente. A los exponentes yo le dije en una ocasión, ¿y por qué Jesucristo tendría que ir al infierno? ¿Por qué? ¿Hacer qué? Y él me dice, a predicarle a los espíritus encarcelados. A predicarle a los espíritus encarcelados, a las almas. ¿Y con qué objetivo? Le dije, predicarle para qué. ¿Con qué objetivo? ¿Salvarlos? Y de ahí entonces que toman la doctrina del purgatorio los católicos. Usando estos textos dicen que se están purgando, y una vez que son purgados, sus pecados son perdonados
y pasan al paraíso. Pero también esta teología también está fuera de sí. Usted sabe que la doctrina del purgatorio no es bíblica. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 9, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Si me pueden poner el texto ahí, por favor ayúdenme. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez y después del juicio. Entonces no hay motivo para decir que los que están en este, según la teoría, que están ahí encarcelados, según esta doctrina, tengan una oportunidad de salvación, porque murieron bajo condenación. Murieron bajo ese punto de incredulidad. El credo, de verdad, yo les digo, el credo nada tiene que ver con la palabra de Dios, la doctrina, aunque te citen versículos. Eso hacen las sectas, citar la Biblia. Hasta el mismo diablo citó la Biblia a Jesucristo. Entonces no podemos decir que la Biblia, aunque es respaldada ahí, entonces, no, ahí está en la Biblia. Entonces es cierto, porque mira, ahí dice el versículo, ahí está el texto, es cierto, sí es cierto, ahí dice, mira, ve, es verdad. Pero no es así. Porque con la propia Biblia, la Biblia habla de falsos predicadores, de falsos apóstoles. Con la propia Biblia se están condenando para siempre. Entonces, ¿cuál es el otro texto que usan? Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Y 10. Efesios 4, 8, 9 y 10. Este es el otro texto que usan para decir que Jesús se fue al infierno en el tiempo entre la muerte y su resurrección. Vamos a ver qué dice. Si tienen ahí el texto, me lo ponen, por favor. ¿Qué dice? Efesios capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. ¿Listo? Bueno, dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí dice, las partes más bajas de la tierra. Entonces dicen que la parte más baja de la tierra queda abajo en el corazón de la tierra, porque el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra, según Mateo capítulo 12, versículo 40. ¿Ya? Entonces dice, en el verso 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, entonces con este texto también están usando el versículo para apoyar la doctrina de que Jesucristo bajó a las partes bajas de la tierra, a las partes bajas de la tierra, a fin de llevar cautiva la cautividad. Llevar cautivo, ellos dicen que la cautividad son los santos del Antiguo Testamento, pero el credo católico va más allá. Ellos dicen que son las almas que están siendo purgadas. Son almas realmente que están siendo purgadas y que gracias a los rezos y las oraciones, ellos van a salir avantes para la salvación. Entonces, ¿será cierto todo eso? Estos argumentos son ciertos. Lo que yo estoy viendo que hay mucho desenfoque hermenéutico y exegético. Hermenéutico porque interpretan para defender teorías. Y exegético porque no entienden el original como fue escrito, el contenido exacto del texto.
Entonces, al haber ignorancia hermenéutica y exegética, pues lógicamente van a interpretar de acuerdo a la carta papal, a la carta del concilio cristiano, a la parte de lo que dijo el tal predicador, tal pastor, tal evangelista, tal persona, y como yo lo quiero, yo soy su oveja, tengo que defender esta doctrina, tengo que defender esta teoría, y tratan de torcer hasta el texto para que diga lo que quiere que diga. Y eso de verdad les digo que es malo. Porque decir lo que Dios nos dijo que diga es añadirle o quitarle a la revelación, porque la revelación es una sola. La inspiración es una sola. Y yo no puedo crear mi propia inspiración, mi propia revelación. Por eso hay sectas. Por eso hay gente que hace lo que le da la gana, porque ellos dicen, yo creo, yo opino, mi revelación, Dios me dijo, y cogen textos alegóricamente, cogen textos por coger, y disculpen esa palabra, creo que en Argentina está mal dicha, cogen textos o toman textos simplemente por un sentido dogmático, místico. Pero ¿por qué no vamos a la profundidad? ¿Por qué no escudriñamos la palabra? ¿Por qué no escudriñamos la palabra como debe ser? ¿Por qué? ¿Por qué por encimita? ¿Por qué simplemente tomamos un texto, dos textos? ¿Por qué no vamos a lo que Dios quiso decir? Y por eso me da tristeza, porque la palabra es rica y preciosa para bendecir el alma, y las personas no la valoran como tal. Para entender Efesios 4, 7, 8 y 9, hay que entender todo Efesios. O sea, vuelvo a tomar la Biblia, no a cogerla, ¿no? Perdonen mis argentinos, cuidado, ¿no? Bien, mira aquí. ¿A dónde estoy apuntando? Déjame ver. ¿A dónde? Acá. Ahí está. Mira. Aquí, donde pongo mi dedo, aquí, ya, aquí está subrayadito, ¿no? Ahí está, mírelo. Aquí dice el texto que la gente dice que Jesucristo bajó a las partes bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Bien. Pero hermenéuticamente y exegéticamente, este texto hay que entenderlo a la luz de la página anterior. A la luz de la página anterior. Hay que entenderlo bajo esta luz de acá. Ahí está. ¿Lo están viendo, no? O sea, no podemos agarrar el texto y nada más aisladamente coger el texto aquí y decir, no, aquí dice, mira, ve, aquí dice y aquí dice. Cuando tenemos que leer desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, y luego seguir con el capítulo 5 y el capítulo 6, donde termina Efesios. Entonces, cuando leemos la mente de Pablo, no estoy hablando de la mente de la parte negativa, sino leemos el contexto, me refiero, cultural, el contexto oriental, el contexto de la idea de qué es lo que realmente Pablo quiso decir cuando descendió a la parte más baja de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Entonces, si leemos los contextos, entonces vamos a darnos cuenta que es diferente lo que quiso decir. Bien, vamos a ver, porque esto está bueno, creo que va a estar más de una hora aquí. Mira, vamos a leer de nuevo el texto. Efesios capítulo 4, verso 9. Efesios 4, 9.
Desde el 8. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quiénes son los de la cautividad? Hay que entender el punto. 2. ¿A qué se refiere cuando dice que subió a lo alto? A lo alto. Y en el verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino primero que también había descendido? Muy bien. Vamos a ver primero quiénes son esos cautivos. Vamos a leer el mismo contexto. Estoy hablando ya del contexto. Ni siquiera me voy a otros libros. Voy a quedarme en el contexto de Pablo. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 23. Busquen Efesios capítulo 1, versículo 23. Perdón, 1:3, disculpe. 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí se refiere a lo alto. ¿Y quiénes son los cautivos? Nosotros. Los cautivos no son almas que están en un paraíso. No olvides que la salvación llega hasta el día de la muerte. Después de la muerte ya nada tiene que ver. Ya eso ya está en el mundo espiritual. La salvación es en vida, no olvides. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, una sola vez, una sola vez y después el juicio. ¿Listo? Entonces, los cautivos se refiere Pablo a las personas según el contexto de los 3 capítulos anteriores. Se refiere a la iglesia de Éfeso que había entrado a un ambiente espiritual. Mira lo que dice. Por ejemplo, vamos a leer el verso 10, 1:10 de Efesios, 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, lo alto, así como las que están en la tierra, lo bajo. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Subió a lo alto. ¿Qué es primero si el que subió a lo alto descendió a las partes más bajas de la tierra? O sea, aquí está hablando de la kenosis. Pronto hablaré sobre la kenosis de Jesucristo aquí en vivo y en directo. ¿A qué se refiere con la kenosis? La kenosis se refiere a la humillación de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Eso es kenosis. Dice, se humilló, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. La palabra griega para despojar es kenosis. Despojó, siendo en forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el contexto de Pablo que dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, del cielo bajó a las partes más bajas de la tierra. O sea, en la altura, estando en la altura, en su deidad, en la adoración que los ángeles le daban, estando en su trono de gloria, estando arriba, descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, a la tierra. No se refiere al infierno, porque nada tiene que ver la salvación con gente que ya murió, que ya falleció. La salvación es para vivos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces aquí, mire el punto, graben bien, porque mira, tú no vas a escuchar estas prédicas, no las vas a escuchar, pero yo quiero que le pongas atención. Ya deja de hacer las cosas, oficio, todo, y ponte a escuchar atentamente. O si no, repite el video apenas termine. Mira, volvemos al texto del 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ahí se refiere que nos sentó en lugares celestiales. Subiendo a lo alto, o sea, nos llevó a lugares celestiales.
Llevó cautiva la cautividad. ¿Acaso no éramos cautivos? ¿Acaso no estábamos limitados por este cuerpo que Pablo dijo, yo quisiera irme con el Señor, pero por causa de la iglesia tengo que quedarme? Tengo que quedarme por causa de la iglesia, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, los cautivos se refiere a personas vivas. Llevó cautiva la cautividad. ¿Mm? Y dio dones a los hombres. Ahí está la salvación. Porque Pablo está sacando el texto de Salmo 68, 18. Está citando Salmo 68, 18. Y dio dones a los hombres. O sea, nos sentó en lugares celestiales. Vamos a leer, por ejemplo, el 1:20. Quiero que lean Efesios capítulo 1, versículo 20, para ir al mismo contexto. Estamos haciendo hermenéutica al mensaje del que bajó a la parte baja de la tierra. Vamos a ver. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está, lo alto, llegó a lo alto. Y mira lo que dice capítulo 2, versículo 6, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Está? Clarísimo, ¿no? Ahora vamos a leer Efesios 3:10. Efesios 3:10. Rápidamente busque Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y luego dice, de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, mira, bajo ese mismo concepto, mira, ya estamos por el 3:10. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que está cerquita al 4:8. Está súper cerca y Pablo conecta los textos que le estoy citando. Estoy citando solo versículos. Ahora, ¿tú te imaginas si te pones a leer verso por verso, versículo por versículo, texto por texto? Y cuando llegues al 4:8, donde dice que llevó cautiva la cautividad, te vas a enterar que se refiere a la iglesia de Cristo estando ahora. Que ya no estamos en la tierra, estamos en lugares celestiales. Por eso dice poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Está claro este texto? Lo que le estoy citando. Ahora, mira lo que dice. De nuevo vamos a citar al 9. 4:9. El famoso 4:9 de Efesios. Y eso de que subió nos llevó a lugares celestiales. ¿Correcto? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra? Claro, primero Cristo vino a la tierra a morir por el pecador, a salvar la humanidad. Bajó a las partes bajas de la tierra. Estando en el cielo, en lugares celestiales, bajó primero. Nos sentó en lugares celestiales. Pero ¿qué es primero, dice Pablo, sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra? O sea, antes de sentarnos en lugares celestiales, dice que había descendido. Pues lógicamente, él nació como hombre. Eso significa descender a las partes bajas de la tierra. Descendió como hombre. Y el verso 10. Y el que descendió, o sea, el que bajó a morir por el pecador, es el mismo que también subió. Ahí está, cuando él subió, Efesios 1:8. Hechos 1:11. El que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y cuando dice llenarlo todo, se refiere que ahora estamos completos. Y si estamos completos en lugares celestiales, mira lo que dice inmediatamente en el verso 11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver estos dos textos si está hablando según la teoría del infierno? ¿Qué tiene que ver estos textos del ministerio de la iglesia si se supone que Jesús se fue a predicar al infierno? ¿Te das cuenta? Que el mismo contexto está hablando de que una vez que la iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora, por medio del llamado, por medio del ministerio, puede edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que madure, para que avance, porque está sentado en lugares celestiales. Por eso el texto, mira los textos, mira, capítulo 1. Mira los títulos. Capítulo 1, verso 2. Bendiciones espirituales en Cristo. En el verso 15, el espíritu de la sabiduría y la revelación. Capítulo 2, salvos por gracia. 2:11, reconciliación por medio de la cruz. Capítulo 3 de Efesios, ministerio de Pablo a los gentiles. El capítulo 3, verso 14, el amor que excede todo conocimiento. Y el capítulo 4, verso 1, la unidad del Espíritu. Y ahí habla del famoso versículo que están usando para decir que Jesús se fue al infierno. Contrario a la revelación de la palabra, contrario al contexto original, contrario a lo que el apóstol Pablo quiso decir. Estamos torciendo la escritura, torciendo la palabra, diciendo otra cosa, como que Pablo estuviera diciendo eso. Y eso es pecado. Eso es malo. Dios está diciendo prácticamente que lo que se refiere aquí, para terminar este punto, es que el Señor llevó a su iglesia a sentarla en lugares celestiales. A eso se refiere subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres, o sea, el llamado, el apostolado, el pastorado, el profético, el de evangelista. Ese significa, y dio dones a los hombres. Y no de que Jesús se fue al infierno. Es una locura. Es una locura sacar un texto fuera del contexto. Bien, ya está claro lo de Efesios, ¿verdad que sí? Así que les voy a mandar un estudio a la gente de Telegram, el estudio de Efesios, para que lo lean. Y ahí le pongo le voy a poner, aquí le pongo el link para que entren si quieren ese libro. Bien, vamos ahora al de Pedro. Vamos al de Pedro. Vamos al de Pedro. 1 Pedro 3:18. Vamos a ver si es cierto que Jesús se fue al infierno. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Vamos a ver. ¿Se fue al infierno Jesucristo? ¿A qué? Yo siempre me pregunto, si la gente dice que se fue al infierno, ¿a qué? ¿A qué se fue al infierno? Una locura. ¿Sabes lo que alguien me dijo? Lo que pasa es que él se fue al infierno para decirle a la gente que desobedeció en el tiempo de Noé que ustedes están condenados porque no escucharon el mensaje de Noé. Y para que siempre se den cuenta que están aquí por desobedientes. Bueno, me voy, chao, chao. Y Jesús se fue. Les predicó diciéndole que están condenados por ser desobedientes y se fue. Esa fue la respuesta que me dieron. Imagínate. Ni un versículo bíblico me dijo. No me citó un versículo. Una lógica humana. Todo lo que no está en la Biblia, todo lo que no está en la Biblia, deséchalo. ¿Ok? Deséchalo. Y como dije ayer, ¿se acuerdan del mensaje de ayer? Les dije, si te están manipulando, huye. Porque no te están pastoreando, te están manipulando. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Verso 19, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. ¿Están aprendiendo? Si están aprendiendo, escriban en comentarios, seguimos. Escriban ahí, seguimos. Si están aprendiendo, escriban ahí, seguimos. ¿Seguimos?
Marina Zavala dice, no entendí por qué descendió al infierno. TH, es la primera vez que escucho esto, pastor. Maggie, bendiciones, pastor. No se abre el link del Telegram. ¿Cómo hago para bajar el libro? Gracias. ¿Cómo que no se abre? ¿Mm? Diego Castañeda, ¿y cómo se salvaron los profetas, hermano? ¿Te la contesto en este momento? Sí, te la voy a contestar antes de entrar, porque si no se me va la pregunta. Diego Castañeda, ¿cómo se salvaron la gente del Antiguo Testamento? Bien, yo te digo a ti, Diego, ¿cómo te salvaste tú? ¿Qué hiciste para salvarte? Tú miraste a la cruz. ¿Cuándo ocurrió la cruz? Digamos 2000 años. O sea que tu fe retrocedió 2000 años, ¿correcto? Miraste a la cruz, viste que aceptaste a Jesucristo como el Señor de tu vida y entonces ahora eres salvo porque tu fe retrocedió. La gente del Antiguo Testamento, en cambio, se adelantaba, mirándolo, mirando, dice Hebreos. Por ejemplo, Isaías fue escrito en el año 730 a.C. Entonces, cuando dice despreciado varón de dolores, experimentado en quebranto, habla de Jesucristo cuando fue crucificado, 730 años antes de Cristo. Entonces, la gente del tiempo de Isaías tenía que avanzar 730 años hacia la cruz, así como nosotros retrocedimos 2000 años después de la cruz. Cuando David hablaba en el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, hablaba de que sus pies y sus manos fueron clavadas. Entonces la gente del tiempo de David tenía que adelantarse 1000 años después, antes del sacrificio. Deuteronomio fue escrito en el año 1570 antes de Cristo. Entonces la gente del tiempo de la ley tenía que mirar hacia adelante. Por eso quiero, y te voy a mostrar con la Biblia. Si no tengo Biblia, no me creas. ¿Correcto? Vamos a ver. Vamos a la Biblia para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto. Quiero que leas Juan capítulo 8, versículo 56. Vamos a leer. Juan capítulo 8, versículo 56. Vamos a ver. Y si tienen ahí el texto, me lo ponen. Marcia Machado, creyendo la promesa. Muy bien. Así es. Dice Juan 8:56, me ponen el versículo ahí. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Claro, los judíos no entendieron, entonces dijeron en el 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, él ya estaba antes de Abraham, porque él es Dios. Romanos 9:5, Tito 2:13, Juan 1:1, Juan 20:28, Juan 14:6, Juan 10:30, Juan 5:17. Bueno, hay hartísimos textos de que Jesucristo es Dios. Entonces, tenemos aquí que la gente del Antiguo Testamento tenía que, por la fe, por la promesa, agarrarse del sacrificio de Cristo. Así como nosotros retrocedemos y agarramos el sacrificio de la cruz. Amén. Ya está la respuesta contestada. Ahora sí, volvamos a lo de Pedro. Primero Pedro capítulo 3. Vamos a ver, Primero Pedro capítulo 3. Verso 18. Primero Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ojo, una sola vez. No dos. El justo por los injustos. O sea, todos dos estaban perdidos. Para llevarnos a Dios. ¿Se acuerdan de los lugares celestiales de Efesios? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, ahí está, ¿se acuerdan de la kenosis, que se hizo hombre, que se humilló hasta la muerte? Bueno, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahí está hablando de la resurrección. Hechos 3:14 y Romanos 1:4 dice que Jesucristo resucitó con poder y gran gloria, vivificado en el espíritu. Bien. Entonces, luego dice,
Luego dice, verso 19, el cual también, mira lo que dice, vamos a leerlo bien despacito, bien detallado, no a la carrera. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mira lo que dice. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando de espíritus encarcelados. Ya sabemos quiénes son. Pues ahí dice la respuesta en el verso 20. Los que en otro tiempo, está hablando de otro tiempo, lo que ocurrió en otro tiempo. ¿Qué ocurrió en otro tiempo? Desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí está diciendo que Jesús se fue a predicar a los espíritus encarcelados, si es que eso es cierto. Bien, teológicamente es inconcebible. Teológicamente, soteriológicamente, tiene que ver con la salvación, es inconcebible, porque según Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y si ya fallecieron, ya nada se puede hacer. Pero la teoría del purgatorio tendrá que decir esto, que sí es cierto, que Jesús sí se fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Pero nada que ver. Volvamos de nuevo a lo que hice con Efesios. Aquí está, 3:18. Primera de Pedro 3:18. Aquí está. ¿Agarran el texto? ¿Sí ven? Aquí está. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Correcto? Bien. No olvides que hermenéuticamente tenemos que... no aparece. Ahí fue. Hermenéuticamente tenemos que leer el texto con sus contextos para interpretar la mente del autor por qué dijo esa palabra. Entonces, Pedro, ¿dónde comienza? Vira una hoja y vira otra hoja. Ahí está. O sea que Pedro, 1 Pedro, tiene realmente 5 capítulos. Entonces, si empezamos desde el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta a qué se refería Pedro. ¿A qué se refería Pedro cuando habló de los espíritus encarcelados? ¿Correcto? Muy bien. Bien, ahora sí. Vamos a leer lo que dice Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 8. 1:8. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Se acuerdan que lo que le contesté al chico? Que retrocedió 2000 años para verlo por fe, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, porque lo vamos a ver un día literalmente, como debe ser, 1 Juan 3:2 y Apocalipsis 22:4, tal cual como Él es. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí está hablando ya de lugares celestiales. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces aquí hablamos de la salvación, ¿correcto? Ya estamos hablando de la salvación. Bien. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se acuerdan que los profetas del Antiguo Testamento se salvaron viendo la cruz hacia adelante? Así como nosotros nos salvamos viendo la cruz hacia atrás. ¿Se acuerdan? Bien. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos. O sea que el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé, que era en ese tiempo, dice la palabra, el pregonero de la justicia. Repito, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea que Noé realmente lo que estaba predicando era el arca de la salvación. Estaba no hablando de un arca, sino de Cristo Jesús. Y solo 8 aceptaron la salvación. Porque el arca es una alusión de Cristo. Y por eso mira lo que dice en el verso 12. A estos, a los tiempos de Noé, se les reveló. O sea, le predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Se les reveló. Repito, se les reveló que no para sí mismos, porque no entendieron, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, te estoy hablando realmente lo que está pasando aquí, que el Espíritu Santo estaba en ellos. Mira, es el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo estaba predicando con Noé la revelación de la salvación. Ahora sí vamos a entender mejor. Verso 18. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Los de antes de Cristo y los después de Cristo. Porque la gente del Antiguo Testamento no se salvaron por la ley. La ley reveló el pecado, lo cual tenían que aceptar a Jesucristo y se adelantaban a la fe, a la promesa, y tomaban esa promesa para ser salvos. Entonces aquí lo dice, por el cual Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El cual, mire, hay un punto y coma, dice el cual, o sea, continúa el relato. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, también predicó a las personas que desobedecieron, pero que sus almas estaban en el infierno. O sea, estaban en el infierno porque habían desobedecido. Estaban en la perdición porque habían desobedecido. No aceptaron el arca, no aceptaron el mensaje de Noé. 120 años predicó Noé, diciéndole a las almas que se vuelvan a Dios, y ellos no lo aceptaron. De lo contrario, se rieron de Noé. Se rieron del Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Y por eso dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. Dice, la paciencia de Dios es la salvación, la predicación, el llamado. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahí está. ¿Está leyendo el contexto? Si ven que el contexto no tiene que ver nada con la teología del purgatorio. No tiene que ver nada con que Jesús haya descendido a las partes bajas de la tierra. No tiene objetivo teológico. No tiene objetivo. No tiene como que Dios va a salvar a la gente del infierno. Cuando se negaron a aceptar 120 años y no le creyeron a Noé. Porque el Espíritu de Cristo estaba en Noé. Y no le creyeron. Y ahorita se va a predicarle ¿a qué? Está claro ese texto, ¿verdad? Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y el otro texto que usan fuertemente es 1 Pedro 4, 5 y 6. El mismo Pedro. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Busquen 1 Pedro 4, 5.
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí nombra la palabra muertos, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de vivos ni de muertos, sino que está hablando de Dios. Repito, pero ellos darán cuenta al que está preparado, ellos darán cuenta al que está preparado. A ver, déjenme iniciar aquí, ¿ya? Ellos darán cuenta al que está preparado, o sea, está hablando de Dios, para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, ¿se acuerdan que yo les hablé sobre el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo? Bien, el tribunal de Cristo es para juzgar a los vivos y el juicio del trono blanco para juzgar a los muertos. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 25 dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años y luego de ello van a resucitar? Y por eso Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, y los muertos se presentaron ante Dios, muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y el Hades fue entregado, y el Hades entregó los muertos, y todo eso. Bueno, a eso se refiere a los muertos, ¿correcto? Bien. Ahora, mira el 6. Estoy confundida porque predicó a las almas encarceladas. No les predicó en el tiempo de Noé. Marcia, les predicó en el tiempo de Noé. Hoy están encarcelados, pero les predicó en el tiempo de Noé, cuando estaban libres, cuando estaban en vivo e indirecto, en personas. ¿Está claro, no? Bien, verso 6, 1 de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Entonces, toman este versículo, nombra la palabra muertos para decir que Jesús se fue a predicar a los muertos. ¿Sí? Bien. Vamos a leer el texto contextualmente de acuerdo a la idea del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? Ya entendí, Marina Zavala. Eso, en el nombre de Jesús, vas a seguir entendiendo. Y Marcia, si no me entendiste bien, yo te voy a llamar para explicarte. ¿Listo? Bien, vamos a leer 1 Pedro 4:6. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿A quiénes? A los muertos. ¿Dónde dice ahí? Ahí dice. ¿Qué dice? A los muertos. Bien. Pero mira lo que dice después de la coma. Mira lo que dice después de la coma. Para que sean juzgados en carne. O sea, está hablando de los muertos espirituales. Aquí está hablando de personas vivas. Porque dicen para que sean juzgados en carne. Está hablando en la carne. O sea, está hablando de que sean juzgados ahora. Y vamos a entenderlo bien. Mira, según los hombres. O sea, que sean juzgados ahora. Y hay gente que está siendo juzgada ahora. Literalmente. Pero vivan en espíritu según Dios. O sea, por eso Pablo habla de alguien, ¿se acuerdan en 1 Corintios 5 que había cometido un pecado terrible? Dice, entrégalo a Satanás, a fin de que el cuerpo sea muerto, pero su espíritu sea salvo. ¿Se acuerdan de? Ya después hablo de ese texto, pero sigamos acá. Si tú lees el contexto conforme dice aquí la palabra, te vas a dar cuenta de que Pedro está hablando de los buenos administradores de la gracia de Dios. Mira el 4.1, mira el título. Buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, tú tienes que ser un buen cristiano. Tú tienes que administrar los dones, administrar tu vida, administrar tu existencia. Pero aquí no está hablando, este texto no está hablando de muertos fallecidos
finados. Está hablando de muertos. ¿Se acuerdan? Lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 5:6, el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Efesios 2:1, cuando antes estabas muertos en delitos y pecados. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Cuando uno anda en desobediencia, pues lógicamente está muerto, pero está vivo. Por ejemplo, Adán pecó, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán comió y se cortó la comunicación con Dios. Y dice la Biblia en Génesis 5:5, y Adán vivió 930 años. O sea, después de haber pecado, vivió 930 años. Muerto ante Dios, pero vivo en la carne. Y a eso se refiere aquí. Mira, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. O sea, los muertos sin Cristo. Para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. O sea, aunque tengan que ser sacrificados, aunque tengan que morir, pero que por lo menos salven sus almas. Y te lo compruebo más adelantito. Mira lo que dice aquí. Verso 7. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de estas cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, tiene que estar al tanto. La llama encendida, el aceite lleno. ¿Por qué? Porque estas cosas estaban por suceder. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Está conectando la gracia, está conectando la iglesia. Cada uno, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado el Señor. Y luego dice, en el verso 12, habla de los padecimientos como cristianos. Y en fin, entonces, mira, te estoy leyendo el contexto de la idea de Pedro, que no está hablando de purgatorio ni de la teología de Cristo en el infierno, sino que está hablando de los problemas de la iglesia en los tiempos de Pedro. Y él como pastor está tratando de guiar a la iglesia. Si tú lees todo 1 Pedro, te vas a dar cuenta del contexto a qué se refiere. ¿Está claro, hermanos? Muy bien, entonces yo creo que está clarísimo. Igual tú puedes seguir pensando diferente, no hay ningún problema, pero aquí no está hablando de la teología del purgatorio. Bien, ¿qué hora es? Dios mío, se me fue el tiempo ya, 1 hora. Mañana vamos a seguir, mañana es viernes. Vamos a seguir con los temas teológicos y doctrinales. Amén. Vamos a seguir con los temas teológicos y doctrinales para que ustedes sean edificados. Ahí les dejo el link para que se unan al grupo. No olviden que el domingo comienza el curso de hermenéutica. Hermenéutica significa el arte de interpretar la Biblia. El arte. Va a ser por Zoom. 5 domingos va a durar, un mes y 1 semana. Así que los que quieren estudiar hermenéutica bíblica, el arte de interpretar la Biblia, pues lógicamente, toda la noche lo estoy anunciando, ¿no? Tú sabes que tengo 30 años dando seminarios y cursos, y es un estilo de vida de poder bendecir a la iglesia. Así que los que quieren ser parte de él, me avisan. Ya quedan 3 días para comenzar el curso y vas a ser bendecido en ese proyecto. Amén. Muy bien. Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y vamos a orar. Voy a orar por ti. Voy a orar. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú bendigas a tus hijos, fortalécelos en su fe, fortalécelos en su bendita gracia. Te pido, Padre amado, que tú tengas misericordia de nosotros, que nos llenes de conocimiento, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gracia. Fortalece nuestra fe, que la doctrina cada día sea más y más afirmada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor bendito, por tu misericordia. Gracias, Padre, la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermano, nos vemos el día de mañana. En el nombre de Jesús te bendigo.
Mañana nos vemos. Voy a levantarme para apagar eso. Bendiciones. Chao.